primero, pues gracias a toda la organización del Jacobino y de Izquierda Española por invitarnos a esta mesa, en la que, bueno, en los próximos minutos, una horita o así, vamos a traer a la mesa el tema del feminismo y el laicismo como dos dimensiones irrenunciables para una izquierda racionalista. Es para mí realmente un honor estar también acompañada aquí arriba de Paula Fraga y de José Rasti, que creo que no necesitan mucha presentación, que imagino que los aquí presentes casi todos los conoceréis, pero bueno, voy a introducirles un poquito más. Paula Fraga es abogada penalista y articulista. Su práctica jurídica está muy centrada en la violencia sexual y en la protección de la infancia. Es también escritora y columnista en El Español y divulga principalmente temas jurídicos y políticos, colaborando en diferentes medios de comunicación. También ha colaborado en varios libros como Debate prostitución, 18 voces abolicionistas, del que es coautora, o La fábrica de los niños trans, del que es prologuista. Ha recibido también varios premios y reconocimientos por su trabajo con mujeres internas en centros penitenciarios, destacando la medalla Concepción Arenal, y en el plano político su divulgación y militancia se centra en la construcción o reconstrucción de una izquierda materialista y racionalista de corte marxista. Por otro lado, tenemos también a José Rasti, que es licenciado en Filosofía y doctor en Psicología, es profesor titular desde 1992 en Psicología en la Universidad de Oviedo, y su carrera científica se ha centrado en la publicación de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales de psicología de la formación, del yo y en teoría operante de las emociones. Además, es columnista habitual en varios medios de comunicación, ahora más centrado en el Huffington Post, y centra su actividad de divulgación y opinión en temas de cultura y psicología principalmente, y también es coautor de diversos libros en el plano de la psicología y la divulgación, como Introducción a la psicología de la personalidad o Nadie nace en un cuerpo equivocado. Después de esta introducción, que luego ellos podrán comentar algún aspecto más que quieran comentar, bueno, sí me gustaría hacer una pequeña introducción a los temas que vamos a tratar, que no quiero tampoco extenderme mucho porque quiero dejarles tiempo a ellos para que puedan hacer su exposición. Después me gustaría tener un pequeño debate de algunas preguntas con ellos y dejar un turno de preguntas para que podáis realizar a los ponentes sobre algún tema de los tratados o algún otro que os pueda surgir relacionado con el tema. Sí me gustaría empezar un poco con las definiciones que podemos encontrar de feminismo, de laicismo y cómo se pueden relacionar o cómo clásicamente se han relacionado dentro de una izquierda racional o ilustrada y cómo esto ha ido un poco divergiendo o esfumándose, ¿no?, con lo largo del tiempo. En primer lugar, podemos pensar, o siempre se ha tenido bastante claro, creo yo, que el feminismo aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. Y me gusta recalcar feminismo en singular de la palabra, no feminismos, que últimamente se utiliza más, porque creo que el feminismo tiene que estar muy claro en su lucha por la igualdad. Y se suele decir que cuestiona la estructura patriarcal de opresión a la mujer. Y como comentaba con algunos, pues este patriarcado al que ahora se le puede echar la culpa de todo interno o externamente. Entonces, por eso, yo creo que desde un punto de vista racional es mejor no solo hablar de patriarcado, sino hablar de toda la superestructura que oprime a los trabajadores, en general, a la sociedad, en ese tema, principalmente a la mujer, pero que son, al final, no dejan de ser cuestiones o la superestructura política, social o económica. En ese caso, o en eso en concreto, la lucha del feminismo por la emancipación de la mujer se opone a esta discriminación por razón de sexo y también desafía estas normas culturales y sociales que perpetúan esta desigualdad y que, como digo, están relacionadas con esta superestructura. Y un ejemplo de estas opresiones o de estas normas a las que el feminismo siempre ha desafiado, abogando por la destrucción del género y por cambiar, ¿no?, esta sociedad, puede ser la religión, que al final no son más cualquier tipo de religión, no quiero ahora mismo centrarme en ninguna, no deja de ser una superestructura que intenta imponer, ¿no?, su justificación moral o sus leyes morales por encima de cualquier otra. Al final, intenta poner unas ideas por encima de una racionalidad. Y por eso aquí creo que entronca bastante el laicismo, que quiero centrarme en la definición del laicismo en general, no centrarme en un laicismo más ateísta que aboga por la destrucción de todas las religiones, sino el laicismo clásico por el que la izquierda desde la Ilustración o la sociedad desde la Ilustración ha llamado, ¿no?, a separar las instituciones religiosas del Estado, de las estructuras del Estado, porque así
Es la única forma que tenemos de que el Estado de Derecho y la legislación trate a todos por igual y nos imponga una moralidad sobre otros. Y por eso creo que tanto el feminismo como el laicismo, desde el desarrollo del movimiento obrero, del nacimiento de los partidos socialistas, socialdemócratas, después comunistas, han estado muy relacionados como pilares fundamentales de la lucha por la racionalidad y por intentar llevar todos los aspectos de la vida a un punto de vista material, alejándose de ese idealismo que podemos pensar que está defendido por la religión. Entonces, creo que este contrapunto siempre ha estado muy claro y me vienen siempre, ¿no?, a la mente como desde el principio del movimiento obrero, el movimiento feminista o el movimiento de las mujeres era un pilar fundamental. Ya en 1907 se creó la Internacional de Mujeres Socialistas, liderado por Clara Zetkin o Alexandra Kollontai, que fueron pioneras también en la emancipación de la mujer, tanto en el trabajo, ¿no?, ligándolo a las luchas obreras de mejorar las condiciones salariales, pero también a esta lucha por la emancipación de la mujer en casa, de esta cultura tradicional, ¿no?, sobre todo aquí centrándonos en Occidente, de la mujer en casa, y cómo veían que al final la mujer en esa época estaba como más condenada a una doble opresión en casa y en el trabajo a peores condiciones. Y creo que los movimientos de izquierda socialistas a principios del siglo XX lo tenían muy claro y por esto, a partir de la Internacional de Mujeres Socialistas, se fijó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero sí que parece, ¿no?, que a lo largo del tiempo, así como hemos visto que la izquierda ha ido virando a otros sectores, parece que han llevado al laicismo y al feminismo también a estos otros derroteros, que es lo que creo que expandáis vosotros en la mesa. Y entonces, para unir estos dos conceptos, las preguntas que os hago, o que me gustaría que quedaran respondidas a lo largo de esta mesa, sería si podemos comprender una izquierda que deje de lado el feminismo por considerarlo ya como un movimiento superado, porque ya en teoría se ha obtenido, ¿no?, una igualdad más real entre mujeres y hombres, y por otro lado, si se puede considerar, o cómo creéis que puede manejar, un feminismo y una izquierda que renuncian al laicismo o que promueven unas religiones sobre otras, entroncándolo todo esto en nombre de la diversidad y de la tolerancia. Entonces, bueno, pues a todos de nuevo bienvenidos y espero que esta conversación de esta tarde nos ayude a reflexionar nuestra relación o los conceptos que tenemos sobre el feminismo y el laicismo. Y como he dicho, le dejo el paso primero a José Rasti, a que haga su ponencia, después hablará Paula y luego dejaremos un turno de preguntas. Muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, como es de buena educación y además en este caso de forma totalmente sincera, lo primero es agradecer pues al jacobino, ¿verdad?, izquierda española, la invitación para venir aquí a charlar con todos ustedes acerca de los temas que más nos interesan a las personas que pues desde siempre estamos situados, digamos, en una izquierda, no sé cómo llamarla, ilustrada, se llama en ocasiones, clásica, pudiera ser. Bueno, cada palabra a su vez tiene sus ventajas y sus inconvenientes, viene con sus propias mochilas. Y yo voy a hablar un poco de laicismo, que es una reivindicación clásica, ¿verdad?, de esta izquierda, digamos, ilustrada, de esta izquierda tradicional a lo largo del siglo XX, y que, sin embargo, es cierto que en las últimas décadas parece haber perdido algo de fuelle, parece haber perdido algo de potencia la reivindicación laicista por parte de la izquierda. Más parecería, en ocasiones, que este es un tema de viejos, este es un tema de viejos comunistas o algo así, ¿verdad? Porque se da también, como comentaba también Elga antes, se da por superado el tema de la independencia de la religión respecto del Estado, de las organizaciones estatales, gubernamentales, etcétera, y bueno, pues que queda si acaso reducido o conmemorado en que el Gran Wyoming a veces pues se ría de los obispos o se vista de obispo, ¿verdad? Y ya, digamos, pues ya con eso ya queda celebrado el carácter antilaicista o antirreligioso, ¿verdad?, que pueda tener, el carácter laicista o antirreligioso que pueda tener la izquierda en estos momentos, ¿no?
La verdad es que el estudio de las relaciones que pueda existir entre la izquierda y la religión es extremadamente complejo, porque ambos términos, tanto el término izquierda como el término religión, pues son a su vez extremadamente densos en connotaciones, en posibles significados, y podríamos establecer pues toda una red, ¿verdad?, de flechas que vayan de un sitio a otro, pues muy rica en posibilidades, ¿no?, mucho más que una única flecha bien a favor o bien en contra. ¿Qué sea la izquierda? Pues, ¿qué les voy a contar? Ustedes seguramente lo saben mejor que yo, pues es un asunto de extremada complejidad y que no puede abstraerse de un análisis histórico de lo que de hecho ha sido aquello que ha sido llamado izquierda, pero por empezar a hablar, no digo yo que sea la última palabra ni nada por el estilo, diríamos que la izquierda, por empezar a acotar algo, pues se definiría por un materialismo en su filosofía, en su forma de entender el mundo, y se definiría también por un socialismo en su actividad política, ¿no? Materialismo y socialismo, racionalismo, si se quiere, aunque el tema de la razón es mucho más complejo. Y efectivamente, en particular el materialismo, resulta ser de suyo completamente incompatible con cualquier creencia, vamos a decir, sobrenatural, cualquier creencia que otorgue algún tipo de existencia a entidades espirituales, a entidades sobrenaturales no corpóreas, ¿verdad?, que ya de entrada estarían negadas de raíz por cualquier filosofía de tipo materialista. En este sentido, la izquierda sí parecería de entrada incompatible no ya con o no meramente con el agnosticismo, ¿verdad?, no meramente con estas creencias de que, bueno, no sabemos si Dios existirá o no, no sabemos si verdaderamente este es un tema que nunca podremos resolver, que ignoramos y que ignoraremos, que seguirá ahí siempre puesto en el futuro, sino que, diríamos, la izquierda necesariamente opta y defiende un ateísmo radical, un ateísmo, digamos, total, ontológico, en donde Dios no solamente no existe, sino que no puede existir. Esta es la cuestión. O sea, la no existencia de Dios no es una cuestión empírica, no es una cuestión probabilística, que puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que va a ser que no, ¿verdad?, sino que directamente es una idea intrínsecamente contradictoria, es un absurdo. No, Dios, la palabra Dios, no pasa de ser un flatus vocis, o sea, un ruido hecho con la boca, pero que no se refiere a nada concreto, ¿no? En este sentido, insisto, pues desde la izquierda se combatirían los agnosticismos positivistas, me atrevo a decir, bueno, sí, krausistas, socialdemócratas, etcétera, de que este es un tema que debe quedar al margen, ¿no?, y sobre el que nunca podremos pronunciarnos. Y a pesar de esto que estoy diciendo, a pesar de que efectivamente, como estoy intentando argumentar, la izquierda es absolutamente incompatible con cualquier creencia espiritualista o sobrenatural, con cualquier creencia que otorga existencia a seres no corpóreos, ¿sí?, nos encontramos con que, de hecho, la izquierda constantemente está vinculada a la religión, en todos los aspectos que nos imaginemos, no solamente, digamos, ya por la presencia de esto que se llama cristianos de base, que yo nunca he entendido que pueden ser esto de los cristianos de base en los partidos de izquierda, sino porque cada muy poco tiempo nos encontramos con que el alcalde de no sé dónde le coloca la medalla de la ciudad a la Virgen de la no sé qué, o que realizan algún tipo de actividad religiosa, o que procesionan con un santo contra la sequía de no sé dónde, o cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo explicamos esto? ¿Verdad? ¿Cómo explicamos que este planteamiento, que en principio debería marcar la incompatibilidad entre ambos elementos, sin embargo, esté marcando sin embargo, sea contradicho por la realidad, en donde ambos elementos sí están relacionados? Yo aquí señalaría tres posibles causas de esta relación, digamos, espuria o impropia entre la izquierda y la religión, tres causas que habría que combatir. La primera de las cuales, pues, señalaría la existencia en ocasiones de una coincidencia de fines entre la actividad política, vamos a decir, revolucionaria o bueno, de izquierdas, marxista, bueno, como cada uno
la quiera considerar, siempre que la considere bien, ¿no? Y pues ciertos movimientos religiosos que efectivamente pues a todos nos viene a la cabeza la teología de la liberación, pues también se han caracterizado por una intervención, por una actividad política manifiesta, por una actividad pues a favor de las clases más oprimidas, más desfavorecidas, etcétera, ¿no? Con lo cual hay una simpatía, digamos, inmediata por esta coincidencia de fines entre lo que podría ser una persona de izquierdas y alguien como, pues no sé, pues Ignacio Ellacuría, ustedes recordarán quizá, ¿verdad?, jesuita asesinado en El Salvador, bueno, pues justamente por su actividad política, por su actividad revolucionaria y demás, ¿no? Coincidimos en lo mismo, coincidimos en intervenciones que reduzcan las desigualdades o que devuelvan la propiedad de los medios de producción al pueblo, y poco nos importa si esto se hace en nombre de una actividad materialista tendente a la resolución de las luchas de clases o a la consecución, ¿verdad?, de los fines políticos que sean, o que se haga en nombre de complacer a nuestro Dios que está en los cielos, ¿no? Porque da igual, ¿no?, que se haga en un nombre o en otro, estamos ambos optando por hacer lo mismo. Yo siempre cuento, al hablar de estas cosas, que cuando yo era joven, yo fui objetor de conciencia. Tiene un pasado. Era la época donde todavía el ejército era un ejército claramente franquista y demás, y bueno, pues algunos nos llegábamos a hacer el servicio militar. Y a las manifestaciones contra el servicio militar, sosteniendo la pancarta a mi lado, pues iban los testigos de Jehová. Testigos de Jehová que también por motivos de su religión, su Dios les prohíbe prestar servicios de ese tipo al Estado, de tal forma que íbamos sosteniendo la pancarta. Bueno, coincidíamos en los objetivos, ¿no?, por más que obviamente no nos podríamos de acuerdo en absolutamente nada más de ninguna de las maneras, ¿no? Junto a este primer argumento, que explicaría esta relación espuria entre religión y izquierda, el de la coincidencia de los fines, cabría otro que es el de la coincidencia de las actitudes. ¿Sí? Una coincidencia en actitud, porque es cierto que tanto desde la izquierda como desde los defensores de ciertas religiones minoritarias se encuentra una cierta tasa por encima de la media de una actitud, vamos a decir, antisistema, transgresora, de desconfiar del discurso oficial, etc. No me estoy refiriendo en este momento a los católicos ortodoxos, ¿verdad?, convencionales, ¿no? Pero sí es cierto que entre las izquierdas se encuentra una tasa especialmente elevada de personas que practican religiones minoritarias o que tienen creencias paranormales, que tienen creencias en medicinas alternativas, que son particularmente consumidores de todo tipo de terapias salvíficas, de hierbas, de energías, de cosas por el estilo, ¿no?, de gente que afirmando, por supuesto, no ser católico, hasta ahí podríamos llegar, te sueltan a continuación de que ellos creen en la energía, ¿no? Y uno siempre recuerda aquella frase de Chesterton de que cuando la gente deja de creer en el catolicismo empieza a creer en cosas peores, ¿no? Y pudiera ser, ¿no? De tal forma que tanto unos como otros compartirían un tipo de coincidencia en las actitudes, en tener un enemigo común enfrente, y eso de alguna manera podría hermanarlos, de alguna manera podría hacer que se aliasen. Con todo, quizá el motivo fundamental por el que la izquierda ha disminuido su belicosidad contra la religión, yo creo que sería el tercero de los que les voy a citar, y es la idea que está completamente extendida y que hoy en día ya prácticamente es unánime y no hay forma de encontrar a nadie que no la defienda más que los que estamos en esta mesa, entiendo, ¿verdad? Es la idea de que la religión pertenece al mundo íntimo de las personas, de que la religión tiene un carácter privado, ¿verdad?, tiene un carácter íntimo, forma parte de la identidad de las personas, ¿no? Y en este sentido no se le combate, porque faltaría más, como no respetar la intimidad de las personas, como no respetar su carácter privado, ¿verdad?, como no respetar sus emociones, sus sentimientos, su experiencia vital de religación con algún tipo de ser superior, ¿no? No tanto, insisto, no es que se comparta, sino que se entiende que no es el tema de la política combatirlo. Esto, como argumentaré a continuación, y yo creo que será fácil de argumentar,
bueno, va a derivar de una determinada religión, va a derivar del cristianismo protestante, ¿no? Y que va a intentar convertir la clave de la religión en la experiencia psicológica, en la experiencia subjetiva individual de las personas, que faltaría más, pues, no tiene que tratarse en las escuelas, ¿no? pero justamente por ser un asunto privado. Pues bien, contra esta tesis, que podríamos considerar la de ateísmo protestante, ¿sí? Yo propongo un ateísmo católico. Sí, yo propongo un ateísmo católico que entienda que las religiones no tienen nada de privado, no tienen nada de íntimo, sino que al menos las grandes religiones, las religiones del libro, ¿verdad? Pues los cristianismos, el islam, ¿verdad? La religión judía, etcétera, son estrictamente públicas, estrictamente sociales, y son grandes códigos de normas que vienen a regular la vida y la vida interpersonal, la vida social, ¿verdad?, de las personas, ¿no? De tal forma que los 10 mandamientos pues son: no matarás, no robarás, irás a misa, respetarás a tus padres, no te acostarás con la mujer de... con una... lo que fuera. No, es que se me van... No voy a ir por ahí. Vale, lo que fuera, digamos que sean los mandamientos y los 600 y pico preceptos de la Torá, ¿no? Pues regulan: los miércoles no comerás carne de animal con pezuñas que haya sido matado con un cuchillo curvo por tu cuñada, salvo que seas viudo y tengas un número impar de hijos. O sea, son 600 y pico preceptos, les animo a que los lean, y verdaderamente son estrictamente públicos. No tienen nada que ver con vivencias, con experiencias, con subjetividades, con religaciones, ni con nada por el estilo. Se trata de controlar la vida social. A la ciudadanía se la educa en una religión para que, a su vez, una vez educados, nos devuelvan un orden social que es el que estamos intentando mantener. Esta es, digamos, la visión católica, la visión del catolicismo, de la religión, que es reventada por la Reforma y es reventada por los protestantismos que suceden a partir de Lutero, en donde ahora ya, por el contrario, la esencia de la religión ya no es el acto, ya no es la comunidad, la vida en la comunidad, cumplir los mandamientos, someterse a los sacramentos, sino que es la religación, la relación personal e individual que el individuo puedan tener con sus dioses, ¿no? En este sentido, hay que recordar que los protestantes se salvan por su fe, mientras que los católicos se salvan por sus actos, ¿no? Un católico tiene que dar limosna, un católico tiene que visitar a los enfermos, tiene que atender a los necesitados que hay a su alrededor. Si no, no se puede salvar, pueda tener la fe que tenga, ¿no? Al protestante, por el contrario, le basta con la fe, no necesita realizar ningún acto. Es muy probable que, si la fe es auténtica, los realice, ¿no? Pero no es condición sin la cual no, para poder salvarse. Así que la religión pasa a convertirse en una experiencia personal que se siente. Y esto hace que desde la izquierda, vamos a decir, no sé, socialdemócrata, krausista, o desde una izquierda, pues sí, moderada, no sé cómo referirme, pues lo que podría ser el PSOE o algo por el estilo. Bueno, perdón, no quise decir eso, ¿no? Si el PSOE fuera, ¿verdad?, fuera de izquierdas, se defienda que la religión salga de las escuelas, dado su carácter privado, familiar, o que se resuelva en el domus, en el hogar, ¿sí? Yo entiendo que la religión ha de salir de las escuelas no por pertenecer al ámbito de lo privado, sino porque es falsa. Es así de sencillo, ¿no? Es así de sencillo, y a los ateos yo creo que no nos debe escandalizar, ¿verdad?, poder decirlo con esta rotundidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los de enfrente no se cortan en decir que es verdadera. En ningún momento, ¿verdad?, les tiembla la voz o titubean a la hora de llegar a las aulas, coger a los niños de 6 años y contarles cuentos maravillosos sobre un Dios que está en los cielos, que mira por ellos, que vela por ellos, que les va a salvar, que les promete la vida eterna, que les ama, que es un Dios de amor, de alegría y de felicidad. Ellos no tiemblan al decir estas cosas. Yo entiendo que tampoco se debería temblar al decir claramente que eso es mentira.
¿verdad? Que esas cuestiones son falsas y que efectivamente pues ese Dios no existe. Nos encontramos con que se debate muchas veces se debate ya y se lleva a cabo la ampliación de las clases de religión hacia otras religiones, se comienza a impartir clases de Islam, ¿verdad?, en algunas comunidades autónomas, donde ya la población, que practica la religión musulmana, pues ya es lo suficientemente amplia como para demandar que los niños, que los escolares reciban ese tipo de cosas. Pero yo me atrevería a pedir directamente que haya una clase de ateísmo, o sea, que los niños no tengan que elegir entre catolicismo, islam o nada, o recreo, o prácticas escolares de lo que sea, sino que yo como padre apunte a mi hijo en clases de ateísmo, en donde pues con su libro de texto de ateísmo, ¿verdad?, y con sus profesores encantadores, simpáticos y divertidos, pues los niños aprendan canciones donde se diga que Dios no existe, que tras la muerte no hay nada, que nos atrevamos, ¿verdad?, a hacer estas cosas, ignorando que sea un asunto ni privado ni no privado. La religión es algo absolutamente público, ¿verdad?, absolutamente público. De hecho, si jamás se nos va a conceder a los ateos una clase de ateísmo en la que educar a nuestros hijos, es justamente porque se considera que la religión es un asunto íntimo. Y que es un asunto íntimo que compete a las identidades, que compete a los sentimientos y a las esencias, ¿no? Y si por el contrario, es decir, si le negamos la religión católica al católico, le estamos afectando en su identidad, pero si le negamos la religión atea, el ateísmo al ateo, nos están afectando en nuestra racionalidad, y nuestra racionalidad, excuso decir, que no importa un pimiento en la actualidad, ¿no? Voy terminando ya. No quisiera terminar diciendo que desde un punto de vista materialista y desde un punto de vista historicista y demás, yo he estado aquí todo el rato hablando de las religiones como si fueran todas iguales, como si formaran un todo más o menos unitario, que me da igual referirme a una u otra, ¿no? Pero no es verdad que todas las religiones sean iguales. Esta es la cuestión. La relación de igualdad es una relación que siempre exige especificar el parámetro al cual nos estamos refiriendo. Yo puedo ser igual a cualquiera de ustedes en el número de orejas y diferente en edad, o igual en el lugar de nacimiento y diferente en estatura, o lo que sea, ¿no? Quiero decir que si decimos que todas las religiones son iguales, habría que decir ¿en qué? ¿En qué son iguales? ¿Son iguales en valor de verdad? Cierto. Todas las religiones tienen exactamente 0 como valor de verdad, ¿verdad? El texto doctrinal del libro sagrado, todas son iguales en cuanto a la falsedad, ¿verdad?, de lo que cuentan. Son iguales en cuanto al peligro que suponen para el desarrollo de una sociedad democrática. No, lo siento, ahí no son iguales. No porque el libro sagrado sea diferente en un caso u otro, no porque la palabra de Jesucristo tenga mayor valor o sea más positiva para la democracia que la palabra de Mahoma, en absoluto, pero que duda cabe que las religiones como superestructura que ha sido utilizada ideológicamente por los imperios en función de la marcha histórica de unos u otros imperios, desempeñan funciones más cercanas o más lejanas a la sociedad democrática que entre todos queremos construir. Y en este momento el mundo se debate entre 3 grandes bloques. Entiendo que los ateos no existimos, o sea, no jugamos en esta liga, sencillamente no existimos. Nuestro porcentaje es menor que el de personas con 2 cabezas o algo por el estilo, o sea, sencillamente no hay ateos en el mundo, somos testimoniales, somos unos taraos que andamos por ahí, pero porque toda la humanidad ha creído, cree y sigue creyendo en dioses, y digamos que la humanidad se distingue en 3 grandes bloques, ¿no? Tenemos por un lado un protestantismo capitalista radicalmente irracionalista, representado por Trump, representado por la Unión Europea, representado por los Estados Unidos, ¿verdad? Bolsonaro, Trump, Milei, ¿verdad?, que conforman un eje de extrema derecha, un protestantismo evangélico, antiaborto, todos los avances en materia de sexualidad, etcétera. Tenemos, por otro lado, otro bloque obviamente vinculado al Islam, que todos conocemos, cuyas posturas, cuya ideología, ¿verdad?, pues por ejemplo respecto del feminismo, pues no es especialmente brillante, ¿sí? Y luego hay un bloque católico muy manso, muy poco,
que es muy poco actor político en la actualidad, pero en donde, me voy a meter en un jardín, se encuentra los últimos reductos de racionalidad que se da en el campo religioso. Y me explico. El catolicismo toda su vida, todos los 1000 años que lleva, ha intentado desesperadamente, sin conseguirlo, compatibilizar fe y razón, ¿no? De tal forma que ha desarrollado, con este fin, ha desarrollado una filosofía brillantísima, un arte espectacular, ha desarrollado un pensamiento de lo más importante, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, en un intento, yo entiendo que fallido, por compatibilizar fe y razón, dado que entiende que la razón es algo absolutamente fundamental para la fe católica. ¿Sí? En demostrar de forma racional la existencia de Dios, que si las vías tomistas, que si el argumento ontológico, etcétera, lo que fuera. Por el contrario, el protestantismo, ya desde Lutero, rápidamente, inmediatamente, arroja la razón a la basura. Lutero, como todos ustedes saben, en su último sermón, muy pocos días antes de morir, ahí en Wittenberg, predica uno de sus sermones más radicales, donde afirma que la racionalidad es la ramera del diablo. La mayor ramera que tiene el diablo, el mayor de los pecados humanos, es la razón, es la racionalidad. La experiencia es ante todo, la religión, perdón, es ante todo una experiencia irracional, de conexión existencial, imposible de describir con palabras, ¿verdad? Con la divinidad, y todo intento de racionalizarla, de justificarla, de encontrar vías para demostrar la existencia de Dios, de hacer filosofía, etcétera, es todo basura, son todo disfraces del demonio para desviarnos de nuestro camino. En este sentido, el protestantismo es abiertísimamente irracional y ya hay una línea clara que une pues, a Lutero con Freud o que une pues, a Lutero con Freud y ya con todos los movimientos actuales irracionalistas de esta cierta izquierda, pues el pensamiento queer, la posmodernidad y demás. En ese sentido digo que este catolicismo mantiene agonizante, porque hoy en día los católicos son más protestantes que nadie, pero digamos que el catolicismo tradicional mantiene agonizante al menos un intento de racionalidad. Un intento de racionalidad que hace que efectivamente, pues esto haya que decirlo. Esto haya que decirlo y no hablar de las religiones así como un bloque, ¿verdad? Y por ello, esto me llevaría mucho tiempo argumentarlo, mantiene un germen de socialismo. Yo tendría ocasión, si tuviera tiempo, de argumentar por qué individualismo e irracionalismo van siempre juntos y por qué socialismo y racionalismo van siempre juntos, ¿no? Y efectivamente, quizá junto al bloque irracionalista evangélico, extrema derecha protestante y al bloque islámico todavía peor, prácticamente medieval, ¿verdad? Pues el catolicismo en este momento podría ser la menos mala de las religiones. Yo termino con esto. Muchas gracias, José, por la exposición. Bueno, damos paso a la segunda ponente, a Paula Fraga. Bueno, perdonad que estoy un poco fastidiada en la voz. Yo creo que fue el panorama político, me ha alterado. Me ha alterado, me ha dejado sin voz, sin fuerza, bueno, sin fuerza imposible, pero estoy fastidiada, entonces disculpad si tengo que parar algún momento a beber. Y bueno, lo primero, gracias al Jacobino e Izquierda Española por la organización de estas jornadas. Creo que es importante el Jacobino, es importante Izquierda Española, es importante que recuperemos el feminismo, el laicismo y una izquierda, vamos a llamarle tradicional, clásica. A mí me encanta lo de clásico porque lo clásico permanece, no pasa de moda. Entonces, es importante que estemos en esta labor. Entonces, pues, feminismo y laicismo. Se llama esta charla Dos dimensiones irrenunciables. Pues bien, el panorama ya lo conocen, vamos a hablar un poquito de ese panorama, le voy a hacer un pequeño traje a la izquierda hegemónica,
pero también me centraré en lo que creo que debemos hacer, ¿no? En la tarea que creo que nos debería combinar a todos los aquí y a todas, que no totes, a todos los aquí presentes. Y que feminismo debe ser defendido, que izquierda debe ser defendida, ¿no? La izquierda institucional que padecemos, ya, como decían, ya conocen el panorama, no es que haya renunciado al feminismo, es que lo han instrumentalizado para venderse como defensores de los derechos de las mujeres, mientras aprueban leyes e implementan políticas que vulneran esos derechos, ¿no? Han secuestrado el feminismo, lo han vaciado de todo contenido materialista y transformador, han escupido sobre él y lo han destrozado, convirtiendo la lucha de las mujeres trabajadoras en un movimiento inquisitorial, sectario, en favor de pseudocausas que no solo no tienen que ver, sino que ralentizan y dañan a las políticas de igualdad y el trabajo por la erradicación de la violencia sexual. Pseudocausas, como la transgenerista, podríamos hablar de ello aquí largo y tendido, tenemos a un gran experto en la materia, con el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que ahí está hecho un muy buen traje desde el punto de vista de la psicología y de la filosofía. Pero bueno, simplemente decir que esta pseudocausa transgenerista no es más que la causa bueno, pues, económica de la industria farmacéutica, ¿no? Y esto, de hecho, es uno de los ejemplos que nos sirven para explicar el panorama actual y el destrozo que enfrentamos. Porque además a la izquierda institucional, a la izquierda hegemónica, se les llena la boca con la protección a la infancia, mientras con sus discursos de nacer en el cuerpo equivocado que han metido en los colegios y con esas políticas pues están abogando por la medicalización de niños sanos y convirtiéndolos en pacientes crónicos, ¿no? Todo lo que advertimos con la ley trans ha pasado y lo quiero resaltar para que sepamos cuál es la situación con esta ley, porque llevábamos 2 o 3 años haciendo divulgación política y jurídica, explicando estas implicaciones de las leyes, y vamos, transfobas, fascistas, bueno, en fin, todas esas etiquetas punitivas que ponen única y exclusivamente con la finalidad de silenciar y de acallar la crítica, y resulta que las transfobas y las TERF y todo esto que nos dijeron teníamos razón. Y está pasando exactamente todo lo que dijimos que iba a pasar. Hace poco veía lo de los 37 señores estos del ejército, ¿cómo se llamaban? Trans no normativos. ¿Por qué? Porque son Paco con todos sus cojones y todos sus... es que ni fingen, o sea, es que ni se pintan la raya, van así al registro civil a hacer el cambio, ¿no? A hacer el cambio de sexo, entre comillas. Entonces, pues bueno, vemos como dijimos, se van a hacer esos cambios de sexo registrales por motivaciones espurias, como meterse en categorías deportivas femeninas, en los espacios femeninos, vestuarios, todo eso, y todo eso ha pasado. Y podría poner aquí decenas de ejemplos. No lo voy a hacer por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que solo tenéis que ponerlo en Google o buscar en la página de Alianza contra el Aborto de las Mujeres y ver los cientos de ejemplos y todo lo que está sucediendo. Y yo misma en mi despacho veo mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia de género, absolutamente revictimizadas, porque tíos que dicen que son tías van a registro civil y hacen esos cambios de sexo registral, bueno, pues para luego acogerse a esos, acogerse a lo que deriva de ello, ¿no? Entonces, pues claro, vemos esa revictimización a través de la ley trans, también de la ley solo sí es sí, ¿no? Que esa ley, bueno, esa ley además nace falaz porque decían que por fin se ponía el consentimiento en el centro. Vamos a ver, el consentimiento en el centro está desde el Código Penal de 1800, o sea, porque el consentimiento es lo que estructura jurídicamente a los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, primero, nace falaz. Y segundo, antes de nacer, juristas desde diferentes organizaciones mandamos también argumentación, contraargumentación jurídica a esta ley, advirtiendo de que excarcelarían y rebajarían penas a violadores,
respuesta de Irene Montero, bulos machistas. Entonces, esta es la izquierda que tenemos, ¿no? Y esto es lo que estamos padeciendo. Y entonces, pues bueno, vemos como todo aquello que dijimos que iba a pasar, pasó, está pasando, y son tan sectarios, son tan absolutamente indecentes política e intelectualmente, que son incapaces de asumir el error, tiran para adelante, siguen defendiendo leyes que están vulnerando derechos de las mujeres, que están comprometiendo también los derechos de la infancia, ¿no? Y no se corrige el error, y ahí seguimos pues, por ejemplo, con el tema de la ley trans. O sea, tiene que llegar otra izquierda. Realmente, yo lo que vengo a decir aquí es: construyamos izquierda y sin ningún tipo de complejo digamos queremos el poder, porque hay que sacar a esta gente de allí, porque ha destrozado la izquierda, porque ha destrozado al feminismo, porque ha destrozado todas las banderas y todas las causas racionalistas y honestas con las que nació la izquierda, ¿no? Entonces, pues bueno, otra de las cosas que hacen y que a mí me escama mucho y lo tengo que comentar es cuando hablan de protección a la infancia. También hablan de protección a la infancia con una ley trans que ya estamos viendo las consecuencias que tiene sobre niños y niñas. Me hablan de protección a la infancia desde la izquierda feminista, entre comillas, de Irene Montero. Irene Montero en 3 ocasiones habló de menores y de consentimiento. Habló de menores y consentimiento en el momento de las relaciones sexuales. Vamos a ver, no hace falta ser jurista para saber que los menores no pueden consentir. No se puede poner en una misma frase menores y consentimiento. Y es que lo ha dicho hasta en 3 ocasiones. Una, puede ser un error. 2, una mala explicación, consecuencia de la chatarra ideológica que defiende, un despiste. A la tercera es agenda. Y esto es agenda, y es agenda queer. Y tiene que quedar muy claro que la defensa de la agenda queer y de ese movimiento MAP, personas atraídas por menores, no se esconden, van así, movimiento MAP y agenda queer, que pide la rebaja o la eliminación de la barrera de edad para otorgar consentimiento en las relaciones sexuales. Comprenderán que esto supone normalización y legitimación de la pedofilia. Entonces, estamos llegando a unos momentos de desquicie y desnortamiento total que en nombre del feminismo, en nombre de la protección a la infancia, están incluso normalizando y legitimando, algunos por buenismo, otros por maldad y otros porque son retrasados profundos, porque ya no se me ocurre más categoría política que darle a esto, porque es profundamente responsable, pues por lo que sea se está llegando a estos puntos desde las izquierdas. Y lo mismo cuando hablamos de lucha contra la violencia sexual. Por supuesto sigue haciendo falta el feminismo, por supuesto sigue haciendo falta un feminismo racionalista, pero por favor, podemos dejarnos ya de desmanes y de gilipolleces. Puede haber un feminismo que no esté gritando a los 4 vientos que todos los hombres son violadores, mientras luego cogen y los ponen en la calle, a los que sí son violadores. O sea, es que esa es la incoherencia y el desquicie absoluto que hay dentro del feminismo institucional y gran parte del feminismo mediático y del feminismo en general, y me duele decirlo. Yo vengo del feminismo, yo soy feminista y voy a seguir defendiendo el feminismo, pero gran parte del feminismo está por uvas. Me está hablando de que un gesto de caballerosidad o no caballerosidad es una ofensa tremenda, y mientras callan con los violadores en la calle puestos con la ley del solo sí es sí. Entonces, esa incoherencia, esa falta de principios para poner lo que es el feminismo y unas ideas en favor de las mujeres, de esos principios, y no en favor del partido que fuere o del equipito que fuere, pues eso es lo que hay que destrozar para volver a defender el principio y la idea. Luego, eso también, cuando hablamos de violencia sexual, hay que analizar todo lo que hay detrás de la violencia sexual. ¿Por qué estamos teniendo un incremento de violencia sexual en España? Hay un incremento de violencia sexual porque también gracias, iba a decir adiós, pero no, gracias a las feministas, gracias al trabajo que
bueno, pues que se ha hecho a lo largo de estos años, a políticas de igualdad que empezaron bien y ahora pues ya están donde están, bueno, pues claro que ese incremento también puede obedecer a que también hay más denuncias, porque hay una mayor conciencia social y entonces es normal que haya más denuncias y ese consecuente aumento. También hay, creo que hay un aumento también derivado de todo el tema de la pornografía, por supuesto que sí, porque el tema de la pornografía, además ahora, la media de edad donde se comienza a ver pornografía son 8 o 9 años, o sea, chavales y chavalas también con la psique absolutamente naciente, sin desarrollar, que se están educando muy entre comillas sexualmente en esa bazofia que desde luego no enseña la sexualidad real, ¿no? Hay una vuelta también a valores tradicionales, con discursos rezpileros, que le llaman ahora, con discursos pseudo-tradicionalistas. Y digo pseudo porque ni bien lo defienden, pero ahora no sé si os suena esto del macho basado tradicional, que ahora está como muy en boga, y hay esa vuelta que la está cogiendo fuerte los chavales. Y de hecho, los chavales están también ahí por esa vía al tradicionalismo, también están cogiendo la religión y se están haciendo más religiosos, más católicos, porque en fin, como decía Chesterton, si sacas a Dios, o sea, pues se cree en Dios, y si frente a Dios tenemos la bazofia, vamos a llamarle, cultural posmo, se le pone eso enfrente, pues vamos a ver si pues es normal que muchos chavales acojan esas otras posturas, porque es que a día de hoy, y lo siento, pero a día de hoy tiene más racionalismo la palabra del Papa que la palabra de la cultura woke, y este es el tema, y esta es la tragedia, porque yo no quiero que la racionalidad esté ahí, yo quiero que esté en nuestro campo y en nuestro ámbito, ¿no? desde las izquierdas. Y luego, pues volviendo, que me voy por los cerros de Úbeda, volviendo al tema de violencia sexual, pues está esa vuelta a los valores tradicionales, el tema de la pornografía, el aumento también de las denuncias, está también el impacto del modelo migratorio en las tasas de criminalidad. Siento decirlo, no me voy a centrar mucho en este tema, pero es un factor que debemos tener en cuenta, porque si tenemos una inmigración masiva que proviene de contextos culturales donde se les da a la mujer el valor de una cabra, pues mira, pues vamos a tener un problema por ahí también. Y independientemente, por supuesto que es un factor más a valorar dentro de todos los otros factores. Entonces, ni nos podemos quedar con... o sea, quiero decir que hay que hacer un mapa completo y que hay que olvidarse aquí de etiquetas, que en la cuestión de la violencia sexual, yo por supuesto tengo una perspectiva feminista, pero ante todo tengo una perspectiva de profesional, y creo que aquí se tiene que trabajar desde la psicología, desde la criminología, desde el derecho, y acudir y analizar todos esos factores que pueden llevar al incremento de la violencia sexual o a la violencia sexual en general, y creo que solo así le podremos dar respuesta, saliendo de la ideología, más allá de que podamos defenderla, ¿no? Pero saliendo de la ideología, pues para desde lo profesional y desde determinados ámbitos tratar de hacer políticas verdaderamente efectivas, porque lo que no puede ser es retorcer la realidad para hacerla encajar en tu discurso. Lo que hay que hacer es describir certeramente esa realidad y tratar de dar respuestas y no encajar malamente la ideología. Por tanto, creo que necesitamos pues un feminismo racionalista, clásico, como decía, con una agenda clara que lleve pues la abolición de la prostitución como bandera, el fin de la explotación sexual y reproductiva, contra los vientres de alquiler, contra la pornografía, un feminismo sin excesos ni demanes, un feminismo que además no olvida que esto es un movimiento internacionalista y laico y que denuncia todas las formas de violencia contra las mujeres, vengan de donde vengan, ya sean de otros contextos religiosos o culturales, como puede ser el islámico o el gitano.
porque además en contextos como estos sí podríamos hablar de patriarcado de forma estricta, ¿no? Porque, bueno, no me voy a meter en esta discusión y en este berenjenal de patriarcado, bueno, pero quiero decir, hay contextos donde el patriarcado, ¿sabes?, solo le hace falta que lleve sirenita para avisar de que está ahí, y sin embargo desde las izquierdas con eso más callados, y luego con lo que tenemos aquí, que por supuesto hay violencia sexual, y la violencia sexual lo cometen varones de todas las etnias, de todas las religiones, de todos los credos, pero hay contextos y contextos. Y bueno, por tanto creo que eso, un feminismo claro, valiente, sensato, racionalista, sin excesos ni demanes, y que tenga clara esa agenda abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler, contra la pornografía, de diseño de unas políticas por la erradicación de la violencia sexual, donde se tenga en cuenta el criterio profesional por encima de ninguna otra cuestión. Y esa creo que debe ser la propuesta desde las izquierdas, ¿no? O por lo menos desde nuestra izquierda. Porque si no, pues lo que tenemos si no es este panorama donde vemos sustitución de feminismo por transgenerismo y otras causas nocivas, identitarias, absolutamente divisivas del mundo woke, que además son de cuestionable moral, pero que les sirve para señalar a los demás. Ahí hablo de esos desmanes, de esos excesos, ¿no? Porque señalan, cuestionan y señalan eso a los demás de todas las fobias, se exigen disculpas, expiación pública de los pecados por ofender a semejante moral, esa moral posmoderna. Y esta sustitución de la que hemos hablado, que ha pasado en el feminismo, por transgenerismo, ha operado en general en las izquierdas, ¿no? Y en los valores clásicos que hicieron nacer a la izquierda desde la Ilustración y que la hicieron desarrollarse, ¿no? Bueno, pues lo mismo ha pasado con el laicismo. Ya no es laicismo, ahora es aceptación de ideas metafísicas, promoción del Islam, y ahora explicaré, en nombre del multiculturalismo. Y vuelvo a explicar, y no me cansaré de decir, una cosa es el multiculturalismo y otra cosa es la multiculturalidad. La ¿eso? Es simplemente el hecho sociológico de que diferentes culturas coexistan en el mismo ámbito geográfico, y ahí creo que nadie aquí va a tener ningún problema con eso. Es una cuestión de diversidad, de la buena diversidad, no lo que hacen ellos de tratar de fomentar e instrumentalizarla para dividir. Es una cuestión natural de diversidad, que está bien, y a mí me parece maravilloso, como hispanista además que soy, que somos hijos del mestizaje. Y entonces, pues por supuesto, aceptación de esa multiculturalidad, porque somos una sociedad mestiza y una sociedad que no tiene ningún problema en aceptación de la persona, sea la etnia que sea. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es el multiculturalismo, porque el multiculturalismo, con eso denotamos una tesis normativa acerca del modo en que deberían coexistir esas diferentes culturas, y además, por vía de implicación, cómo tendrían que gestionarse políticamente tales diferencias. Claro, y ahí es donde está el problema, porque en nombre de ese multiculturalismo, lo que estamos haciendo es renunciando al laicismo y renunciando a tantas ideas que estábamos defendiendo tradicionalmente desde las izquierdas. Y no se ha aceptado nunca desde el feminismo, con razón, un feminismo cristiano, un feminismo católico, porque sabemos que religión y derechos de las mujeres, libertad y autonomía de las mujeres es aceite y agua. ¿Qué coño hacemos aceptando un feminismo islámico? Es exactamente lo mismo, y es lo que se está aceptando. Hoy tenemos eso, un feminismo islámico, antirracista. Esto es feminismo hegemónico, El feminismo hegemónico e institucional te habla de feminismo antirracista, no habla de feminismo islámico, pero sí, mediáticamente sí, institucionalmente no, solo faltaba, vamos, pero vamos, ahí están también, ¿no? Me río yo del antirracismo que tiene esta gente,
Porque, vamos, lo único que se han hecho desde otras corrientes del feminismo, como el feminismo islámico y antirracista, es hablar de antirracismo para dinamitar al feminismo en general y para dividir. O sea, porque yo a las feministas antirracistas islámicas, yo no los he escuchado, vamos a sentarnos, vamos a hablar qué podemos hacer por todas las mujeres aquí o en donde sea. Yo lo que los he escuchado es, mira, perdona, tú eres una feminista blanca, burguesa, privilegiada, que no tienes nada que decirme sobre mi lucha. Le digo, bueno, chica, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, eso es el feminismo. Esas otras corrientes que creo que vienen más que a aportar, a destrozar, porque claro, yo estoy haciendo esta crítica, pero eso no implica que como feminista, pues por supuesto, hay que tener en cuenta las circunstancias de cada mujer. No es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca, por supuesto. Una cosa es tener en cuenta eso y otra cosa es sublimar la diferencia para dividir y para enfrentar, que es lo que se está haciendo. Y luego pues eso, pues vemos el abandono del laicismo, vemos el acogimiento del feminismo islámico. Bueno, Esquerra Republicana todos los años celebra el Día del Velo, o sea, tapar y velar a las mujeres, o sea, que es privarlas de su propia individualidad y hacerlas además portadoras de una moral particular derivada de imposiciones de género y religiosas. Y esto se supone, y esto lo está haciendo la izquierda, la celebración, bueno, pues de esas cuestiones. Habló él también, bueno, y luego además que se reivindica también como identidad, como libertad individual, de que cada una escoja, cuando sabemos, o sea, en cuántos contextos patriarcales islámicos donde hay mujeres que levantan la voz contra eso, es que se las machaca, pero literalmente. Entonces, ¿qué hacemos legitimando aquí lo que mata y lo que machaca a otras allí? ¿Sabes? Entonces, también hablaba él de Errasti, de cómo se introduce en las escuelas el Islam, ¿no? Y con eso es que hay un problema. O sea, yo creo que, vamos a ver, hay que defender de forma vehemente el laicismo, la expulsión de todo ámbito público, las religiones. Sí que es cierto, y estoy muy de acuerdo contigo, en que no hay que expulsar, o sea, la razón última y fundamental no es porque pertenezca a la esfera íntima ni privada, sino, mira chico, lo que estás diciendo no es verdad. No es verdad y no queremos tesis metafísicas e irracionalistas en las escuelas, ¿no? O sea, porque tenemos que educar precisamente la racionalidad, pero claro, hay que dotar de contenido también a la razón, porque es Dios contra la razón. Entonces, vamos a dotar de contenido a esa razón, vamos a decir qué podemos hacer y qué podemos proponer, porque si no, tenemos el panorama que tenemos. Entonces, claro, como decía, expulsión de todo ámbito público de las religiones, empezando por el Islam. Y digo empezando por el Islam porque es absolutamente incompatible con nuestra tradición o contexto cultural conformado por filosofía griega, derecho romano y cristianismo, a esto que hemos llamado Occidente. Y esto no lo digo ni como creencia en Dios, soy atea, ni como creencia, ni como defensa del cristianismo. O sea, yo creo que esto es la descripción de un hecho. La descripción de un hecho y la constatación de que hoy no todas las religiones son iguales, como decía Errasti, ni representa la misma amenaza para los sistemas democráticos y los derechos de las mujeres. O sea, religiones con concepción universal, porque además las religiones per se ya nacen universales, igual que todas las grandes teorías políticas. Y una religión universal está, en el islamismo está la amenaza constante de la yihad, de su guerra santa, de imposición de sus valores con esa concepción universalista. Pues vamos a ver si sacamos las cruces de las paredes de las escuelas, por supuesto abogo por sacarlas, pero vamos a ver que ese vacío hay que sustituirlo con algo, porque ese vacío que queda a las paredes al quitar la cruz es grande y simboliza el vacío existencial de muchas personas que legítimamente buscamos sentido a la vida, explicación de nosotros mismos y propósito. Entonces, si sacamos la cruz de la esfera institucional y cultural y política,
vamos a ver bien si por buenismo y multiculturalismo no nos lo van a sustituir por media luna y estrella del Islam, y miremos también bien de destrozar las tesis culturales posmodernas, que son la nueva religión occidental y que abogan por sociedades líquidas de individuos atomizados y desarraigados y grupúsculos enfrentados. ¿Cómo no se van a hacer los chavales ahora católicos, tradicionales, si les están contando con nuevos modelos de la familia poliamorosos, si a las chavalas les dicen como forma de empoderamiento que se metan al OnlyFans y que chupar pollas es muy empoderante y enfrente si no tienen todo lo tradicionalista más rancio? Pues al final, si sacamos todo lo que representa el catolicismo y lo sustituimos por razón, yo por supuesto estoy ahí, creo que tenemos que dotar de contenido a esa razón, exigir en las escuelas enseñanza de filosofía, enseñar a pensar a la gente, enseñar a desarrollarse libremente sin esas tesis metafísicas. También hay que enseñar valores. Y también hay que enseñar, y también nos tenemos que dotar de un sentimiento de pertenencia y de comunidad, de patria, por supuesto que sí. Porque si frente a ideas que culturalmente son tan potentes como las católicas, no tenemos nosotros algo enfrente, pues vendrán otros y vendrán los de la media luna, o vendrán pues en las tesis woke, que de hecho es lo que ya tenemos en los colegios. Vale, sí, voy terminando porque ya me... Y eso. Y vendrán las tesis woke y vendrán tal, y entonces, pues, por favor, no hablemos de razón etéreamente, ni porque si no es decir nada, pero simplemente bajemos y tengamos una propuesta política y cultural. Donde enseñemos a pensar, enseñemos filosofía y todas las cuestiones y los valores aquellos en los que creemos y los que creemos que son socialmente digamos, buenos, buenos y que los que pretendemos promover, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, que al final ya no es feminismo, es transgenerismo y ridículo público, ya no es fin de los privilegios, ahora es sometimiento y favorecimiento a las oligarquías económicas y financieras, transnacionales. Desde la izquierda institucional ya no es mitigación de la diferencia, las condiciones materiales de partida para que podamos desarrollar nuestras vidas dignamente, sino sublimación y romantización de la diferencia. Ya no es defensa de la patria ni acabar con las burguesías o con los privilegios de las burguesías, sino favorecerlas a las burguesías periféricas, nacionalistas vasca o catalana, en su deriva de romper lo más común, que es la patria, como decía. Entonces, pues bueno, este es el panorama. Entonces yo creo que, como decía Marx, creo que nuestra tarea es la crítica despiadada y mucho más contra aparentes amigos que contra enemigos abiertos. Y creo que eso es una de las cosas que debemos hacer ahora desde nuestra izquierda, desde una izquierda clásica, tradicional, como lo queramos llamar. Y creo que nuestra tarea es liberar al feminismo y a las izquierdas de este secuestro del que hablaba al principio, en el que está por esta izquierda, pues eso, absolutamente cínica, que no tiene fuera de toda razón y que ya he explicado. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar en la liberación de ese secuestro y en la construcción de una izquierda racionalista, eminentemente socialista, materialista y un feminismo racionalista y sensato. Vale, pues muchas gracias a los dos por esta buenísima exposición. Me gustaría abrir el turno de preguntas. No vamos tan mal de tiempo. Sí me gustaría a mí empezar con una pregunta a cada uno de temas que habéis tocado un poco, pero bueno, para poder profundizar un poco más en ello,
pero vamos a intentar ser concretos, 3 minutos, para así poder abrir a otras preguntas. Me he quedado, Rastik, por ejemplo, con frases que has dicho, como que el bloque católico, ¿no?, actualmente te parece que es el último reducto dentro de la religión como de racionalidad. Y esto me ha derivado a pensar, también has comentado todo el bloque protestante, has nombrado a Bolsonaro, a Trump, y parece como que en Europa estábamos un poco ajenos, con el sur de Europa, a estas tendencias, pero bueno, sobre todo eso, en Latinoamérica, en África, están entrando mucho todos estos grupos protestantes muy radicales, y aquí, al menos en Madrid, que es la realidad que yo conozco más, en los barrios obreros, y aquí cerca hay un centro enorme de pentecostales que ponen muy grande, muchos centros de ayuda cristiano y están cogiendo los mejores locales de las zonas, y se reúnen, tienen un discurso muy radical, y creo que personalmente que puede ser, ¿no?, a modo futuro una amenaza para el feminismo y para la laicidad. Sobre todo se está viendo en zonas migrantes, los fines de semana predican en todos los parques, en el metro, con música para intentar acercar a los jóvenes. Entonces, bueno, sí me gustaría, ¿qué opinas? Si crees que desde la izquierda o desde la sociedad española nos está poniendo mucho énfasis en esto, si tú también lo puedes ver como una amenaza a los valores de la izquierda, de la laicidad y al feminismo, porque al final tiene un discurso muy anti-aborto, anti-libertad de la mujer, que está atrayendo a mucha gente joven, sobre todo migrante, que al final, con el tiempo, pues, también votan y también deciden en la sociedad, ¿no? Sí. Decía que el pensamiento ilustrado siempre ha pensado que la religión es una rémora del pasado que basta con dejarla con el tiempo que desaparecerá. Yo estaba convencido cuando era niño de que la revista Hola no existiría cuando yo fuera mayor, y ahí está. Y vende los mismos ejemplares que vende siempre, ¿no? La religión está ahí, estamos en el año 2024 y la religión sigue siendo un elemento fundamental. Por cierto, estamos en el año 2024 después de Cristo, con lo cual no cabe duda que la religión sigue siendo un elemento fundamental. Y la infiltración de los cristianismos protestantes en las sociedades tradicionalmente no protestantes, que básicamente son aquellas que en su momento pertenecieron al Imperio Español, que configuran la hispanidad, básicamente, con algunas excepciones, básicamente son esas, es una infiltración estrictamente ideológica para poder fundamentar de forma sólida pues, un capitalismo extremo, un liberalismo extremo, que además en lo ideológico o en lo social pues es estrictamente conservador, de extrema derecha, antiaborto, antiderechos de las mujeres, a favor de poner efectivamente la cruz, bueno, la cruz no, pero meter la religión en las escuelas y demás, ¿no? Efectivamente así es. De ahí hago, digamos, una defensa defensa, siempre como el mal menor, yo también soy ateo, digamos, ontológico, ateo esencial. Dios no solamente no existe, si es que no puede existir, pero en el catolicismo, como decía antes, subyace todavía un pequeño germen de racionalidad, aunque sea de racionalidad malograda. Porque es malograda, porque no lo consiguen, pero en su intento por compatibilizar la fe y la razón han creado la Suma Teológica de Santo Tomás, que a lo mejor es una de las 2 o 3 cumbres del pensamiento universal de todos los tiempos, ¿no? Mientras que, insisto, el protestantismo es irracionalismo desde el primer momento, y claro que van a ir ganando, claro que van a ir venciendo, porque la música que cantan en las iglesias es mejor que la nuestra, ¿no? El gospel, si han asistido a una iglesia en Harlem y oyen cantar gospel, claro, es que te conviertes. Y nosotros estamos aquí con una espiga bañada por el sol, ¿no? A ver quién se va a convertir, ¿verdad?, con esas cosas, ¿no? Pero es una infiltración estrictamente emocional, porque estos temas se debaten en la esfera de las emociones. Estos son temas estrictamente para psicólogos, ¿no? Para psicólogos. Lo que pasa es que, por supuesto, llevan una mochila de extrema derecha infiltrada, ¿no?
De ahí que yo me debato en esa relación de amor-odio. Por supuesto que la religión católica es falsa, faltaría más, ¿no? Pero al menos la religión católica no está entretejida con el Estado como la religión anglicana lo está con Inglaterra, o como la Iglesia reformada holandesa lo está con Holanda, o la finlandesa lo está con Finlandia, o la noruega, ¿no? Es que no debemos olvidar que las reformas protestantes dan lugar a iglesias nacionales en cuyos templos se entierran los dirigentes civiles. Sí, y todos nos escandalizamos, y con razón, cuando Franco entraba bajo palio a las iglesias, pero es que Carlos de Inglaterra es el papa del anglicanismo, es la máxima autoridad de la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo diferencias, ¿no? Vale, muchas gracias. Y ahora, bueno, una última pregunta por mi parte, antes de abrir el turno de palabras para Paula. He apuntado así unos ejemplos de los que comentabas, de este feminismo que ahora desgraciadamente es hegemónico, que pone más, ¿no?, el punto en los gestos de caballerosidad que nombrabas, o este feminismo TikTok. Me ha venido a la mente aquella performance que se hizo viral de "el violador eres tú" y este tipo de cosas, ¿no?, mientras sacan a violadores a la calle. Sí. Entonces, claro, como esto es lo que aparece en la tele, en redes sociales, me hace pensar, si crees que ya lo has dejado un poco entrever en tu ponencia, si esto está causando una reacción principalmente en la juventud, que al igual que lo comentaba Rusty, es por intentar ver un poco el futuro, una reacción en la juventud, y este fenómeno también en redes sociales de las Streetwife, de los Red Pill que has comentado, como sé que has estado en algún podcast de este tipo de movimientos, tienes bastante más visión que yo de todo esto, por supuesto. Pues bueno, si tú ves aquí también que puede haber un peligro para el feminismo y para la laicidad, basándose en estos principios tradicionales. Pues sí, efectivamente hay de ese tipo de espacios. Si conocen algo de lo que hago, creo que sabéis que yo abogo por ir a debatir al mismo infierno, a defender las ideas. E independientemente del buen tratamiento, ¿no?, que se me pueda dar de parte de los organizadores, la gente que lo sigue, eso es terrorífico. Terrorífico. Hay una virulencia contra las mujeres, un desprecio, una falta de respeto absoluto, ¿no? O sea, a mí, en fin, no voy a repetir los calificativos que se me han dicho desde esos espacios. A mí, a cualquiera que defienda simplemente libertad y autonomía para las mujeres, ¿no? Pero claro, el tema es, ¿por qué ha pasado eso? Porque claro, si tienes un feminismo institucional y hegemónico que se dedica a señalar a todos los hombres diciendo que todos violadores, que se dedica a hablarte de gordofobia, de memeces, mientras hay cuestiones que de verdad deben ser tratadas, mientras tenemos, por ejemplo, el país más putero y proxeneta de Europa es España, tenemos realidades de verdad complicadas a las que atender, y sin embargo, pues el feminismo está lo que está, ¿no? Entonces, pues claro, pues hay mucha gente joven que se radicaliza frente a esos discursos y que se van, pues justamente a lo contrario, ¿no? O sea, porque vamos, ese feminismo, ese pseudofeminismo del simbolismo, de la pandereta, de decir 4 tonterías pero no hacer nada efectivamente transformador, y el machismo más rancio, se necesitan como comer, porque están en permanente dialéctica, y el feminismo y nosotras, el feminismo clásico, vamos a llamarle, por allí por el medio andamos diciendo sois retrasados los unos y los otros, ¿sabes? Vamos a ver si nos centramos y hacemos las políticas que tenemos que hacer. Pero claro, mientras tanto, mientras se siga operando mediática y políticamente aquel otro feminismo, va a seguir habiendo esa reacción, porque claro, cuando yo voy a estos debates, o feministas como yo que defendemos
estas cuestiones, independientemente de que también hay reacción, porque esta gente ya está muy radicalizada y ya, bueno, o sea, es que son los machos basaditos de los que hablábamos antes, que, en fin, les falta ir con el pene fuera, de verdad. ¿Qué significa basado? Basado, ¿cómo explicarlo? ¿Tú sabrías explicar basado? Basado es... ¿Alguien me puede explicar qué significa basado? A ver. No tiene miedo a las consecuencias. Exacto. De algo políticamente incorrecto. Exacto. Entonces, esa incorrección se celebra basado, exacto, exacto. Vamos, yo estoy basadísima. Vamos, aquí todos estamos basados. Pero es que el tema no es estar basado por estar basado. O sea, aprovecho para decir, qué cosa más ridícula lo de decir, es que yo soy políticamente incorrecto. Vamos a ver. Tú lo que tienes que tratar es de aproximarte a la verdad. Y si la verdad es políticamente correcta, pues estupendo. Si la verdad es políticamente incorrecta, pues también estupendo. No se trata de ser políticamente incorrecto por serlo, sino eso de tratar de acercarnos a lo que se tiene que decir. Entonces, pues bueno, ese sector de basaditos, pues sí que es verdad que ha habido esa vuelta a los valores más tradicionales y malos, porque hay valores tradicionales maravillosos y mandamientos maravillosos también, ¿sabes? Pero el tema es que se coge lo más rancio, vamos a decir, macho proveedor, mujer ama de casa, tal. Además, claro, ahora tenemos más herramientas para identificar todos esos discursos y encima vienen como más tapados, porque además, joder, yo también he discutido con marxistas, con comunistas, que, bueno, Paula, pero es que al final el capitalismo que nos explota tal y cual, antes con 2 sueldos vivía toda la familia, pues para eso, que uno se quede en casa. Y yo, sí, pero uno a una, con libertad de elección y no como el capitalismo nos explota, mejor en casa, ¿sabes? O sea, porque están habiendo esos discursos desde muchas esferas. Y yo creo que en gran parte es no solo puedo decir reacción, porque obviamente eso siempre ha estado ahí y estará, y hay gente que en fin, que tiene esos valores y no acepta además la autonomía de las mujeres, pero yo creo que es básicamente una reacción a este feminismo, y que no es lo mismo que a todo eso nos enfrentemos desde un feminismo como el nuestro, que es desde el feminismo Irene Montero, que vamos, le echa fuego, ¿sabes? Sí, completamente de acuerdo. Como no podía ser de otra manera. Bueno, pues hacemos una ronda de preguntas. Vale. Vale. Venga. Enhorabuena, lo primero de todo, a los ponentes tan fantásticos. Voy a hacer una cosa horrorosa, que es incluso poner algún contrapunto, si me permitís, aunque estoy básicamente de acuerdo con todo, sobre todo el planteamiento que planteabas al inicio, José. Claro, esto de la religión como experiencia personal, la vocación de influir en la esfera pública, ¿no? Es la religión desde el principio, ¿no? Desbordar la esfera pública. No se condena mi aborto, que puede ser, no, se condena todos los abortos, ¿no? En nombre de lo sagrado, que por definición no es aplicable a toda la sociedad. Pero esto, quiero decir una cosa muy interesante, no son los frikis de Star Trek, que hasta, bueno, se hacen daño a ellos mismos, y bueno, un poco a la salud mental de todos, o no, pero no, la religión tiene una vocación de condicionar la sociedad política. Yo, siguiendo la serie de paradojas, pongo algunos elementos para la mesa de debate, ¿no? El 25 de abril de 2023, que históricamente es hace medio segundo, el Ministerio de la Presidencia alcanza un acuerdo que equipara el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas. Bueno, como hemos conocido estas últimas horas, no estarían los de la revolución del 15M, estaban en otras cosas, ¿no? Y se les pasó esto, ¿no? El gobierno más progresista de la historia recupera el principio de igualdad para exención fiscal de todas las confesiones religiosas por igual, para igualar en el privilegio fiscal, no en la obligatoriedad. Bueno, esto es curioso, ¿no? Hablando de laicismo, de un Estado laico y de una izquierda laicista. Yo tengo algunas dudas sobre la influencia política o la vocación política o sobre esa reserva racional de la parte de
catolicismo, ¿no? Entre otras cosas porque, a ver, convendremos que la Iglesia Católica ha asumido muchas de esas ideas individualistas, profundamente capitalistas, ultracapitalistas. Paula también ha participado alguna vez en las tertulias de 13TV, ¿no? Directamente una televisión de la Iglesia Católica, donde no se difunde la doctrina social de la Iglesia, sino las ideas de Ayn Rand. Es decir, me refiero, antes de delimitar y decir, bueno, en el sur de Europa somos el Valladar todavía de una tradición cultural católica frente al protestantismo nórdico. Bueno, en el sur de Europa, en los productos culturales de la Iglesia Católica se defienden las ideas del capitalismo neoliberal más radical. Y ciertamente la disociación existente del protestantismo y el catolicismo podríamos decir, bueno, al menos hay, bueno, la tradición histórica. La tradición histórica también antes de ayer en España, en la España católica, era eso, Franco bajo palio, era una permanente acción de proselitismo del poder político y del poder religioso. U otras cosas, yo creo que las influencias todavía de sus productos culturales, políticos y ideológicos del catolicismo tienen una influencia muy real y tangible y peligrosa en España, en la política española. Por ejemplo, en la configuración territorial. Si nos ponemos racionalistas de verdad, habría que convenir que el protestantismo, el evangelismo y el islamismo, con todo su, en fin, todo el desastre que traen consigo, no plantean hoy en un proyecto político real la descomposición de España. En cambio, la descomposición de España se ha hecho a golpe de pistolas, 900 muertos nos retratan, 800 y pico muertos nos retratan, salidos de las sacristías de la Iglesia Católica, por ejemplo, o un proyecto político como el del Partido Nacionalista Vasco, cuyo lema en su frontispicio son Dios es viejas. Eso es otra expresión del catolicismo. O locuras que cuando se ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, cualquier legislación de derechos de las mujeres, pues no han dudado en expresar su vocación proselitista y salir a la calle a decir, oiga, no, que no se dé una educación para la ciudadanía, por ejemplo, que trabaje la coeducación. La coeducación, no las mamarrachadas que puedan, sino la educación. O sea, que su hija es estricta y radicalmente igual que su hijo. No. Había intereses, obviamente, que la educación fuera una prolongación paterna, ¿no? O las redes concertadas, a las que hace 2 días ha hablado un poquito de dinero este gobierno tan progresista, con intereses económicos, de nuevo aparece el capitalismo más individualista y más neoliberal, también al amparo de esa Iglesia Católica que trabaja en favor de intereses. Pero bueno, plantearía esto no como contrapunto radical, estoy más capital, como lo habéis dicho, sino como algunos matices que igual estoy equivocado, pero que igual os puedo entender. Pero indudablemente estoy de acuerdo con Paula, no hay un paso más allá. El otro día, y termino con la anécdota personal, salía de Francisco Gervás, de no iba a entrar con un juicio de familia, ¿no? Y te lo pregunto, Paula, también cómo ves esto, es un tema así complicado, del hijab, del velo, del niqab y tal. Y salió un juego de familia, entonces parecía un divorcio, una modificación de medidas, una pareja. Y la mujer salía, yo me pregunté, ¿cómo habrá declarado un tribunal de justicia de un Estado absolutamente confesional? Salía con un niqab, no era ella, salía con un niqab, solo descubierto los ojos. Y no parecía que hubiera declarado sin él. Claro, esto es un tema que siempre ahí aparece en los paradigmas, ¿no? De un laicismo republicano más interventor. Claro, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Es compatible un elemento que desde el mismo libro sagrado tiene una explicación? No es una interpretación, es una explicación misógina, patriarcal y de discriminación. Claro, ¿qué estamos haciendo desde los estados confesionales, los estados laicos, para garantizar los derechos fundamentales de tantas mujeres, como sabes, que viven aparte y de las que el Ministerio de Igualdad, por cierto, no dice una palabra? Perdonad por el rollo, pero me apetecía compartir con vosotros algunas inquietudes. Gracias. Buenas tardes. A ver, yo estoy de acuerdo en esencia con todo lo que habéis planteado, pero quería hacer unas preguntas para ver cómo se puede llevar todo eso a la práctica. Entonces, en relación con el tema del feminismo, me pregunto, ¿la abolición de la prostitución incluiría esa prostitución que aparentemente se hace de forma no coaccionada, digamos de forma libre, o se niega que esa posibilidad exista? Pornografía. El tema de la pornografía. También has hablado de, no sé si legalizarla o regularla, no sé en qué consistiría esa regulación. Luego yo soy profesor de secundaria. Mi profesión es una profesión muy feminizada, el 80% del claustro
normalmente en un instituto de secundaria es femenino. Y veo ese efecto rebote en los jóvenes, en los chicos, de estar muy en contra del feminismo hegemónico que les llega por todas partes y también de sus profesores, no de todas, y también de algunos de sus profesores, vamos. Está muy extendido. Entonces querría saber cómo específicamente se abordaría, creéis que habría que abordar el tema del feminismo en las aulas. Porque a mí me da la sensación de que muchos chavales reaccionan contra la criminalización por defecto que se hace del balón. Al menos ellos tienen cierta sensación de que eso está pasando. Entonces creo que sería interesante que el feminismo incorporara un discurso en el que se reconociera también aquellas situaciones en las que los varones en nuestra sociedad son víctimas o están en situación de ser los desfavorecidos frente a las mujeres. Bueno. Y luego, en relación con el laicismo, ambos habéis coincidido en que la razón de base de que las religiones no deban estar en la escuela es que son falsas, pero ahí en una sociedad plural, en una sociedad democrática plural, y dado que la filosofía es también plural por definición, no nos vamos a poner de acuerdo. No vamos a ponernos de acuerdo. Entonces creo que la única manera de fundamentar que la religión tiene que estar fuera de la escuela es el discurso de que pertenezca a la esfera privada, aunque no estemos de acuerdo con él, pero no vamos a convencer a toda la población de que la religión es falsa. Entonces no queda otra que decir, bueno, pues la religión para la esfera privada. Y luego, por último, lo que habéis comentado de... sí, un par de cosas más. Tema del islamismo. Todos estamos de acuerdo, bueno, yo al menos estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, que es potencialmente una amenaza. Vale, a efectos prácticos, ¿qué habría que hacer con el tema de la inmigración islámica? Y luego, también habéis dicho, cuando se quita el crucifijo de las escuelas, se corre el riesgo de que ese vacío se llene con algo peor. Vale, ¿y se puede llenar con algo mejor? ¿Se puede hacer una especie de religión de la razón o qué se puede hacer? Bueno, os quería hacer una pregunta a los dos, a Paula como experta en transgenerismo y después a José como psicólogo. A mí me preocupa tremendamente el tema del transgenerismo en menores de edad. O sea, estamos en una situación realmente kafkiana y paradójica en la que para poder trabajar un chaval de 16 años necesita poder firmar un contrato de trabajo avalado por su padre, ¿vale? Pero después, para mutilarse o para tener una terapia transgénica hormonal que posiblemente tendrá unos efectos irreversibles para el resto de su vida, ni tienen voz ni voto y aparte de esto, pues realmente no se está hablando de sus efectos que incluso pueden llegar al suicidio, que ya empiezan a haber estudios. De hecho, ya sabéis que en Reino Unido están tirando para atrás este tipo de legislación que ya nos llevaban avanzadilla. La pregunta es, ¿cómo explicáis que dentro de lo que es el colectivo médico, y por eso digo, José, tú como psicólogo, ellos que han jurado el juramento hipocrático, ¿no? Y dentro del mundo sanitario y psicológico, no hay manera de que empiecen a alzarse la voz y a organizarse a nivel de colegios o simplemente como colectivos. Me consta que algunos individualmente, pero bueno, se juegan el puesto. Ya sabemos que detrás hay todo ese lobby farmacéutico. No sé qué opinas sobre esto. Gracias. Quiero hacer una pregunta sobre el pluralismo, pero ya se ha salido la exposición. Dos preguntas muy breves. Al profesor Errasti, si su idea de laicismo cabe o no cabe en la Constitución española. Y a Paula Fraga, si no cree que el movimiento feminista debería ser también internacionalista. Sí, una pregunta solamente. ¿Caben los creyentes en la izquierda?
¿Y caben los creyentes en la izquierda? Y en concreto, ¿caben los creyentes en la izquierda española? Y entonces, ¿eso qué implicación tiene hacia todo lo que planteáis y hacia el concepto de laicismo que manejamos? Gracias. Vale, pues bueno, han habido varias preguntas. No sé si contestéis primero uno, luego otro. General, lo que sabiendo, para no sé qué. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, yo creo que 10 en total. Vale, pues empiezo. Venga, 5 minutos. voy a ser esquemática y... Vale, venga, va. Esquemática y sucinta. Si no os puede más la duda, me ponéis un mensaje privado. Luego. Bueno, vamos a ver, abolición de la prostitución, muy claro. Yo creo en una legislación abolicionista de la prostitución. No creo que exista la prostitución libre. Obviamente sí puede haber mujeres que teniendo otras opciones deciden. Entrecomillo mucho eso, porque incluso cuando se habla de libre elección dentro de la prostitución, yo además que he trabajado con mujeres en situación de prostitución, sé que muchas durante el ejercicio, entre comillas, porque esto no es un trabajo, es violencia, que durante el ejercicio de libre elección, entre otras cosas, como una estrategia de defensa psicológica para soportar lo que está. Sí. ¿Consideras OnlyFans una forma de selección? Sí. Y sí considero que a OnlyFans entra de una forma muchísimo menos condicionada, hay condicionamiento social, pero de una forma muchísimo menos condicionada que en prostitución, que además en prostitución entre el 80 y el 90% es trata de seres humanos con formas de explotación sexual. Pero creo que OnlyFans es, y cultural e ideológicamente es el postmodernismo de la libre elección por encima de todo, independientemente de los resultados. Cuidado con OnlyFans porque hay un proxenetismo 3.0, hay mucha captación de chavales de OnlyFans que luego acaban prostituidas de la forma más tradicional. Y en todo caso yo OnlyFans lo considero prostitución, lo considero uno de los males sociales que estamos ahora padeciendo, y yo lo cerraba todo. Y respecto a la prostitución, eso, legislación abolicionista, simplemente, de persecución al proxeneta, de multa administrativa al putero, porque es partícipe de ello, y en ningún caso de persecución a la mujer prostituida. Y además, quien quiera hacerlo libremente, a la mujer en ningún caso se la persigue, se le dice que no lo haga. O sea, lo que se está tratando es de cambiar el concepto social que hay sobre la prostitución y legislar de forma que se pueda tener ese impacto en lo cultural y sobre todo en la no subordinación sexual de las mujeres, porque detrás de la idea de prostitución está la idea de las mujeres son agujeros para ser follados por unos míseros euros. Eso es la prostitución. Sigue tú y ya. A ver, respecto de lo que comentaba Guillermo al principio, claro, de lo que comentaba Guillermo al principio, claro, yo cuando me refiero, en mi charla me refería al catolicismo y protestantismo, me refería, digamos, a aspectos teóricos, así, filosóficos, si se quiere, de estas dos formas de entenderlo. Es cierto que el catolicismo actual, es puro protestantismo. Ya hace no sé cuántos años, Juan Pablo II ya aceptó las tesis luteranas, ¿verdad?, de que uno se salva por la fe y no por los actos, con lo cual ya los actos en la actualidad, ya no son necesarios para la salvación, basta con la fe, ¿no? El catolicismo en la sociedad actual capitalista no tiene ningún futuro y entonces, desesperado, ha colgado el cartel de rebajas en la puerta, ahora se puede hacer cualquier cosa, os podéis masturbar y no pasa nada, no es pecado, podéis mantener relaciones sexuales que no tengan fines reproductivos, ¿verdad? No pasa nada, vais a ir al cielo, ¿no? El propio Papa, dice, ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Dice el Papa. ¿No? Que es el Papa, es alguien importante, ¿no? Y en este sentido, pues claro, el catolicismo está en desbandada de su aparato dogmático, del cual ya ha prescindido por completo, ¿no? Claro, el tema que tú comentabas
de que nunca nos vamos a poner de acuerdo en el tema religioso y por tanto no cabe más remedio que sacarlo de las escuelas apelando a su privacidad, es que, insisto, la religión no es privada, la religión es pública. Entonces, que lo saquemos de las escuelas a mí me parece muy bien, y en caso de incluirlo, que la alternativa a la clase de religión sea la clase de ateísmo. O sea, que haya, con todas las de la ley, una clase de ateísmo, mucho más sensata, por otro lado. Esta idea a lo mejor escandaliza a alguien de los que están aquí. A mí me parece escandaloso lo contrario, que a unos niños de 5 años se les hable de Jesús y se toque la guitarrita y se canten canciones acerca de que está en el cielo y que el abuelito muerto está con Jesús y qué bien, qué felices son todos ellos y estas cosas, ¿no? ¿Qué se pone en vez del crucifijo? Bueno, pues en las escuelas norteamericanas ya se está poniendo la bandera LGTBI. ¿No? Exactamente, y aquí, con las implicaciones que tiene para los menores. La bandera, o sea, el movimiento queer, trans, en este momento es la nueva religión, a todos los efectos. La identidad de género es la nueva alma, es el nuevo dogma que no puede ser discutido salvo porque seas el demonio, ¿no? Únicamente el demonio se atrevería a discutir este tipo de cuestiones. Es el reino de la paz, del progreso, de la aceptación universal, de la inclusión, de la diversidad, de tal forma que son las nuevas héroes, los nuevos mártires, la nueva narración mitológica. Y entonces, claro, yo prefiero el crucifijo, bueno, no sé, es que me estáis pidiendo que elija entre dos cosas espantosas las dos, ¿no? Preferiría una pared en blanco, aunque es cierto que tiene una connotación de angustia existencial ahí vital, ¿no? Pues pongamos a Platón, ¿no? Pero los intentos que hizo también la Ilustración francesa de adorar a la diosa razón y de sustituir la diosa Hermes, ¿verdad?, o Afrodita o lo que sea y tal, por la diosa razón, pues también fracasaron todos. Terminó en la guillotina. Terminó en la guillotina. Claro. La mujer que habló del tema trans, es que no sé qué comentarte porque estoy al 100% de acuerdo con todas y cada una de las cosas que has dicho. Al 100% o incluso me han parecido moderadas las cosas que has dicho, porque la realidad es todavía más terrible al respecto, pero esto sí que nos llevaría 5 horas seguidas estar hablando al respecto. Respecto de la pregunta de si mi visión del laicismo cabe en la Constitución, no tengo ni la menor idea, no lo sé. Si cabe en la Constitución, mi visión del laicismo, es que no conozco la Constitución, o sea, no la conozco lo suficiente como, o sea, soy psicólogo, quiero decir, aquí los abogados son otros, yo no lo sé, no me atrevería a decir. Y respecto a si caben los creyentes en izquierda española o en la izquierda, bueno, es decir, si estamos de acuerdo en el fin que buscamos y en la acción política para conseguirlo, pues yo entiendo que sí, aunque insisto, pues a lo mejor el creyente lo hace para complacer a su Dios o porque entiende que está cumpliendo los dictados o los mandatos, ¿verdad?, de su Dios, y yo no lo hago por complacer al Dios. O sea, seríamos como el testigo de Jehová y yo que manteníamos la pancarta contra la mili, ¿no? Sería eso, o sea, la motivación que un creyente tiene para obrar rectamente tiene obviamente una trascendencia espiritual, sobrenatural, obviamente. Bueno, o sea, en un creyente su moral tiene un fundamento sobrenatural. Pues no sé, bueno, oye, es un tema muy interesante, podríamos... La paradoja, perdón, ¿de? No la conozco, ¿no? Vale, de acuerdo. Yo, por mi parte, esto es lo que quería contestar. Vale, pues no sé, Paula, si quieres, para ir terminando, que ya, sí, obviamente los 10 minutos pues serán muy poquitos para el debate, pero bueno, habrá que hacer una segunda mesa, pero si quieres, para ir terminando de alguna de las preguntas que sí que habías apuntado, más respuestas. Sí, apunté, terminado. Por ejemplo, que me preguntaban sobre el internacionalismo y no solo el feminismo, la izquierda debe ser internacionalista. Luego también hay que bajarlo a la tierra, no porque internacionalismo así, sin definir, sin concretar, también es decir nada y también es un poco de idealismo, ¿no? Porque al final los ciudadanos nos movemos en la esfera política que nos movemos
y tenemos el Estado que tenemos y estamos y operamos donde operamos para poder exigir implementación de políticas que transformen algo, ¿no? Nuestra plataforma política es el Estado, pero sí, en nuestro, vamos a decirlo románticamente, en nuestro corazón de izquierdas tiene que estar ese internacionalismo, porque a mí como feminista me importa la situación de las mujeres en estos contextos, en los islámicos y en donde sea, ¿no? Igual igual con los trabajadores, por supuesto, clase obrera de todos los países, para adelante y juntas, pero el tema es que luego operamos donde operamos, pero sí, por supuesto, internacionalismo. Respecto al tema de la Constitución española y la confesionalidad y tal, simplemente una cuestión, o sea, nosotros no somos un Estado laico, somos un Estado confesional con tratados, acuerdos de cooperación entre las diferentes confesiones religiosas. Yo, sinceramente, igual lo que digo es un poco polémico para cerrar y no me da tiempo a explicarme, pero bueno, ya otra ocasión será. Yo dejaba la cooperación el acuerdo y cooperación con la Iglesia Católica, que para algo es la nuestra, independientemente de toda la crítica que se le pueda hacer, y obviamente estoy de acuerdo, por ejemplo, con las cuestiones que comentaba Guillermo, pero claro, está mucho ahora el catolicismo está metido en brida y así lo tendremos que seguir manteniendo, no así otras religiones. Entonces yo seguiría con esa cooperación sacando todo privilegio fiscal y sacando todas esas cuestiones y sin embargo la cooperación con confesión islámica y judía la terminaría, o sea, no es nuestro bagaje cultural, no es nuestro contexto, no es nuestra tradición, como decía, de cristianismo, filosofía griega y derecho romano y no pinta nada esos acuerdos del Estado con estas confesiones. Y entonces ese sería mi modelo aconfesional, de preferencia a lo católico, porque además, como digo, como decimos respecto al laicismo y respecto a la confesionalidad, si no vamos a ser capaz de entronizar la razón y frente a la religión, pues hacer esa defensa de la razón con contenido, pues bueno, frente a otras cosas que tenemos delante, prefiero ideas católicas, ideas que no las prácticas de la Iglesia, que han sido y en ocasiones siguen siendo absolutamente abusivas, privilegiadas y siempre hay que estar en contra de eso, ¿no? Pero vamos, yo prefiero eso antes que la media luna y la estrella o el progresismo woke de individuos absolutamente atomizados, desarraigados, sin ningún tipo de certidumbre a ningún nivel. Conste que yo sigo abogando, aunque esté diciendo esto, sigo abogando por la pared blanca donde consigamos entronizar esa razón y donde consigamos dar respuesta frente a todas las religiones, ¿no? Y creo que con esto vamos a ir terminando. Ya termino y que nos quedan otras mesas y ya pedimos una segunda para ir ampliando. Yo voy a recoger... 15 segundos. Sí, yo solo quiero también aprovechar para finalizar y recoger que ha salido la pared blanca, que creo que es como una buena metáfora para construir o reconstruir, como decía al principio, esta izquierda racional, que así tenemos la pared en blanca para poder reconstruir lo que se ha ido perdiendo. Y te dejo los 15 segundos para terminar. No es para terminar, era para comentar. Otra cosa es lo que sea la razón, pero bueno. No, respecto del internacionalismo, yo creo que todos compartimos simpatías, ¿verdad?, hacia un ideal internacionalista y demás, qué bonito, imagine all the people living life in peace y estas cosas, ¿no? A mí, y obviamente el marxismo siempre ha sido internacionalista, ha tomado la unidad de la humanidad como las clases sociales. En la actualidad, pues el internacionalismo más bien pretende ser pues un globalismo del planeta, y a mí siempre me inquieta la idea de que la unidad de análisis de la humanidad sean los individuos aislados, ¿no? Siempre me inquieta la idea de que tengamos el todo compuesto de granos de arena,
que a su vez no tiene, y sin que haya ninguna estructura intermedia entre el individuo aislado y el todo. A mí eso me parece cierta metafísica, porque es que además cuando se habla de esta manera y de este armonicismo universal y demás, nunca se está pensando en tomar como modelo pues, a un pakistaní, se está pensando en tomar como modelo a John Lennon. O sea, se piensa en tomar como modelo a un personaje de Hollywood, a un progre, a un neoliberal, a alguien así, a un pop, a una estrella pop. Porque las clases siempre, ¿no? Al final, las clases sociales, claro. Hay que dar. Entonces, bueno, nada más. Vamos a despedir. Muchas gracias de nuevo al Jacobino y a todos los que habéis venido. Y sobre todo gracias a Paula y a José por este interesante debate.